Este episodio es patrocinado por Diseño de Eventos, el libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento, disponible ya en Amazon. Bienvenido, esto es Universo Expositor. Universo Expositor, un espacio dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales. Entrevistas con personalidades de la industria de eventos y consejos para convertirte en un super crack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez. Hola amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Universo Expositor. El día de hoy contamos con la presencia de Bettina Anciluti. Bettina es egresada en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe en Argentina. Bettina tiene madre argentina y padre italiano, y por esta razón Bettina se especializó en ferias y exposiciones en Italia, donde participó en algunas de las más importantes muestras comerciales de este país. A su regreso a su país natal, Argentina, fundó el primer instituto online del continente con el objetivo de formar profesionales en la industria de los eventos. Fue una visionaria y hoy este instituto cuenta con presencia en 5 países de nuestro continente. Durante su carrera también fue contratada por la multinacional alemana Survey, y regresando a Argentina vuelve a coordinar exposiciones como las relacionadas con energías renovables. Durante varios años Bettina tuvo un trabajo simultáneo haciendo 2 roles, como consultora de la firma que mencionamos y como directora de su propia empresa. Bettina ha sido entrevistada por el Clarín, por CNN, por Newsweek y demás medios de comunicación de la misma talla. Escribe además artículos para revistas del sector como la alemana Focus in Sudamérica, la latinoamericana In Eventos o bien la española Evento Plus. Pues amigos, estoy realmente encantado de tener a Bettina con nosotros, así es que vamos a tener una charla muy amena. Sean bienvenidos a este episodio más de Universo Expositor. Bettina, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchísimas gracias. Bettina, me gustaría comenzar. Tienes una vida como muy llena de países, de lugares, de espacios. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue ese viajar de un país a otro y cambiar de estas culturas? Y eso es lo que te hace como muy multicultural. Cuéntanos un poquito de esa niñez. Bueno, una niñez fantástica de papá italiano, mamá argentina. Mi padre vino, era topógrafo, vino traído por una empresa italiana a proyectar la carretera que todavía hoy existe, nosotros decimos autopista de Santa Fe, que conecta Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, y la conoció mi madre y se casaron, y aquí estoy yo, y tengo 2 hermanos, Claudia y Pablo. Yo soy la del medio, la que los psicólogos dirían la sufrida, ¿no? El hermano del medio, el ignorado. Y a partir de ahí, primero por el trabajo de mi padre, que lo derivaron a Costa Rica para proyectar el puente sobre el río más largo de Centroamérica, que es Chirripó. Sin ese río, los indiecitos morían de malaria. Viví casi 3 años en Puerto Limón, que fíjate, José, pude ir a hacer una conferencia en Costa Rica en el 2018, así que cuando estuve en Costa Rica tenía 1 a 3 años, y volví en el 2018. Fíjate cuántos años pasaron, tengo 53, y después de dar mis conferencias en San José, quienes me contrataron, me tenían preparada la sorpresa de ir un sábado por la mañana a Puerto Limón, y reconocí mi casa de la infancia. ¡No! ¡Wow! Más de 45 años, mira, tengo la piel de pollo, como decimos nosotros. Y luego Venezuela, y allí proyectó un puente sobre Caracas que se abre y se cierra. Y luego, como vos dijiste, por mi profesión, viví 6 años en Italia, casi 1 en Alemania, y luego por mis viajes de ser disertante, voy adquiriendo esto que yo digo que no se encuentra ni en ninguna universidad del mundo, que es conocer otros países, pero no del sentido superficial de, conozco esto, conozco lo otro, no, de conocerlo en el sentido profundo de las tradiciones, de las comidas, de tener amigos entrañables, como vos me decías, Hugo,
ya hizo su reportaje. Bueno, Hugo es un amigo entrañable que yo veo una vez por año y lo siento amigo. Y así en todas las sedes que mi querido y amado instituto va teniendo en Latinoamérica, y te da, como vos decís, te da la cultura del viajar, te da la cultura gastronómica. Fíjate que yo estuve en Chiapas en febrero, nunca había estado en ese estado, y me habían preparado una callejoneada, que es una noche inolvidable de caminar por las calles, yo vestida de Frida Kahlo. Y entonces, cuando yo escucho hablar a la gente o preocuparse por el dinero, digo, yo soy rica, pero no por la cuenta del banco, que ciertamente es casi nada. Soy rica de esto, de lo que el dinero no puede comprar. Así que no sé si respondí tu pregunta, pero el viajar te da una riqueza invaluable. Claro, y entonces, ¿cómo entras? Porque en realidad tu profesión es ser abogada. Tú eres egresada de una universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Litoral de Santa Fe. Entonces, ¿cómo alguien que se metió a leyes termina estando en este mundo de los eventos? Me metí a leyes porque siempre me gustó el derecho en el sentido teórico. De hecho, lo aplico en mi empresa cada paso, pero mi abogado es otro, porque yo ni siquiera me matriculé. Cumplí con estudiarlo. Mi madre luce orgullosa mi diploma de abogada, pero se lo regalé. Y partí rumbo a Italia, porque en los 90, José, no estaba la industria de los eventos, pero de milagro teníamos 1 o 2 libros de ceremonial, de protocolo. Uno hablaba de wedding planning, decía, ¿qué es esto? Uno decía catering, ¿y qué es? O sea, nada. Y yo siempre amé esta industria. Y entonces fui a Italia y comencé en el sector de las ferias del mueble. De hecho, por eso después derivó mi contratación a Alemania. Yo durante 7, 8 años me dediqué al montaje de las ferias de mueble o de la industria del mueble, como hice en Alemania, o en una ciudad de Italia que se llama Udine, que fabrica, José, el 80% de las sillas que giran por la Comunidad Económica Europea. Entonces, Udine, tierra de mi padre, tiene una expo que se llama Promo Sedia. Sedia es silla en italiano. Son 200, 300 están nada más que de sillas. Es única en el mundo, juro, porque allí todos viven de hacer silla. La economía italiana está súper sectorizada. Donde nacieron mis sobrinos, porque mi hermana también, mi cuñado es italiano, en cambio solo se hace zapatos. Es decir, la economía italiana está bien sectorizada. Y entonces cada vez que yo volvía a Santa Fe a pasar las fiestas y decía que me había formado en hacer expos, trabajé para la Fiera Internazionale del Mobile de Milano, para el Salón Internacional del Triveneto de Verona, para una expo en Pesaro, que eran solo muebles de cocina, y me decían, pero ¿cómo? Hay que estudiar, hay que formarse para hacer eventos. Me miraban como diciendo, ¿qué tomó esta señora? Y yo decía que sí, y volví 6 años después, y fundé Noun, que primero se llamaba Noun Eventos, porque comenzamos a hacer ferias, que es lo que yo hago, y que es lo que siempre recomiendo a mis alumnos. Yo no creo en el organizador de eventos que dice, sé hacer todo. Si uno, por definición, José, en la vida nunca termina de aprender, mucho menos en el campo de los eventos. Entonces, siempre aconsejo, especialícense, sean wedding planners, o hagan eventos corporativos, o hagan espectáculos públicos, o sean solo especialistas en ferias y exposiciones. Y eso es lo mío, lo que yo amo, las ferias y las expos. Y entonces comencé a escribir de puño y letra los planes de estudio. Me llevó 1 año que el Ministerio de Educación argentino me lo reconociera, porque me decía, pero ¿y esto? ¿Esto es una broma? ¿Cómo? Total que, lo cuento rápido, juro, me aprobaron la primera carrera en Latinoamérica de organizadores profesionales de eventos. De hecho, el título que nosotros otorgamos es OP, Organizador Profesional de Eventos.
Y abrió Noun en Santa Fe, una ciudad de 500.000 habitantes a 500 kilómetros de Buenos Aires, arriba de Buenos Aires, y fue presencial durante 12 años hasta que en el 9º año, y viendo que recibía las llamadas de otros países, de otras ciudades, yo justo ese año fui a disertar a Barcelona para hablar de los eventos en Latinoamérica. Y en los coffee breaks tan famosos de los congresos, vos sabés, José, ¿no? Que se encuentra un colega con otro entre café y café, se me acerca un señor del País Vasco y me dice, pero si usted dijo arriba del escenario que la están llamando para que dé clases en Chile, en Paraguay, pero obviamente un chileno, un paraguayo, por más cerca que esté de Argentina, no puede ir todas las noches a Santa Fe. Digo noches porque nuestra escuela, por el perfil de gente, era nocturna, comenzaba las clases a las 19 horas, a las 7 p.m. ¿Qué espera para hacerlo a distancia? Y cuando tomo el avión, porque vivir en el sur del mundo, José, tiene su precio, que no hay vuelos cortos para un argentino, no hay. Nosotros tenemos dentro de Argentina vuelos de 7 horas, de 6 horas, que yo desde Santa Fe, de verdad, llego primero a Lima que a Bariloche, en el sur argentino. Claro. Entonces, yo siempre digo que mis tiempos de vuelo son ocios creativos. Digo, tiene razón este señor, ¿qué espero? Y volví y me puse a indagar, y en ese momento todo era educación a distancia. Entonces yo dije, si voy a invertir, ¿por qué me invierto directamente en e-learning? Que no todos, José, conocen la diferencia de cuál es uno y otro. Claro. En educación a distancia, estudias desde tu casa, pero tenés que ir a rendir a la facultad. El e-learning, en cambio, es la eliminación de toda barrera presencial. Y esta visión la tuve en el 2015, rompí mi chanchito, cuando en Argentina 40.000 pesos argentinos era una fortuna, porque compré la plataforma, digitalicé los contenidos, pagué a mis profesores un diplomado presencial de cómo ser tutor, porque no es lo mismo enseñar viendo la reacción del alumno que lo tenés a 1 metro que a un alumno que no vas a ver nunca. Hay que ser muy pedagógico, hay que ser muy cuidadoso con las palabras porque lo escrito queda. Yo te puedo decir una barbaridad a nivel presencial, pero después decir, ay, no, José, me di cuenta, perdóname. A distancia es otra cosa. Y abrí Noun en el 2005, cuando hablar de e-learning era volver al futuro, era una cosa de qué dice esta señora. Si te cuento, me permite comentarte, no vamos a hablar hoy del COVID, pero hace una semana me entrevistó una radio de Miami y el periodista me dijo, usted debe estar muy contenta, ¿no es cierto? Porque yo antes de entrevistarla leí su historia. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Con esto del COVID. Le digo, no, ¿cómo voy a estar contenta con lo que está pasando? Y me dijo, porque la mitad del mundo está llorando y la mitad del mundo está fabricando pañuelos. Usted está del lado que fabrica pañuelos, porque ¿cómo se anticipó? Y le dije, no, primero que yo nunca me aprovecharía de una coyuntura económica tan penosa. Y segundo, no está en mi esencia. Pero cierto es, José, que yo me acuerdo que la primera interesada que vino a pagar la matrícula de su hijo que tenía un restaurante y que se quería formar, un chico de 24, 25 años jóvenes, cuando me da su número de tarjeta de crédito para pagar la matrícula y la primera cuota, juro, literal, me hizo llorar, porque me dijo, mire que esto es un acto de fe, porque yo no sé si usted después desaparece. Y me hizo así, las manos así de muy mala gana. Y yo dije, esta señora volví a mi casa llorando. Yo dije, van a creer que yo me voy a ir, que no va a existir. Es verdad que el e-learning antes era toda una apuesta. Es así. Y bueno, siguiendo, fuimos creando una red en Argentina que nos hizo tener 122 puntos de inscripción
Y un día en otro viaje, en otro vuelo largo, digo, a ver, ¿cuál es la diferencia del alumno que está en Córdoba, Buenos Aires, Bariloche, la fría Patagonia, que nunca nos ve, con un alumno que puede estar en México, en New York, en Lima, en Guayaquil? Y entonces, ninguna. A los efectos de la distancia, ninguna. Sí, a los efectos del lenguaje, porque si bien todos hablamos español, obvio que hay que cuidarse con ciertas palabras de país a país. Pero, y esto me hizo, volví al día siguiente y le dije a mi secretaria de aquella época, Fabiana, vamos a hacer una brochure, y mientras yo hago la brochure, voy a hacer una base de datos de muchas universidades. Vamos a empezar con México, porque tal como dije en las celebraciones en Chiapas, porque este año cumplimos 10 años en tu bello y querido país, mi padre era un italiano que no me pregunte, José, por qué, pero amaba México, rancheras, todo, a tal punto que tengo una anécdota. Corría un mundial, yo no sé si el del... No me acuerdo, mi papá falleció en el 78. Y era tal su amor a México, pero que por otro lado no quería traicionar a Italia, que se habrían enfrentado en un partido México e Italia, y con mi hermana, adrede de malas, decíamos, papá, ¿cuál querés que gane? Y nunca nos contestó en los 90. No quería traicionar su sangre, pero amaba México. Entonces, embebida por esa sangre que me supo transmitir mi papá de amor en México, la primera puerta que se abrió fue una universidad de Puebla, que todavía seguimos. Y entonces dijimos, bueno, a partir de ahí, dije, como todos los negocios, basta ser la primera universidad, conseguir la primera universidad de Latinoamérica, que las otras van a volver o van a decir, bueno, si se abrió aquí, debe ser gente seria. Y al día de hoy son 9 los puntos que tenemos en Latinoamérica haciendo e-learning del más puro, 100%. Por eso el otro día me nació hacer una reflexión en mi Facebook personal cuando vi que de repente tantas universidades, y por esta contingencia penosa, que la última vez que nombro, de repente hicieron e-learning creyendo que es solamente digitalizar los contenidos y con cuotas exorbitantes, aprovechándose de esto de, bueno, la gente está adentro, me va a pagar lo que sea porque está deprimida, porque está aburrida, etcétera, etcétera. Entonces, si me dejas mandar este pequeño mensaje, el e-learning fue antes, va a ser durante y va a ser después del COVID, pero con normas de éticas a respetar. Claro, totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo. Y qué increíble esto que platicabas de la profesionalización de la persona que se dedica a eventos, ¿no? A veces creen que hacer un evento, por haber hecho alguna celebración personal, ya puedo dedicarme a esto. Y creo que hoy estamos en un punto en el cual tenemos que saber de muchos temas, ¿no? Gastronomía, de geografía, de la cuestión legal para los contratos. Entonces, todo esto es alguien que está en eventos, alguien que tiene que ser muy integral. Y en esta parte tú también estás muy ligada a la parte, o bueno, te gusta mucho la buena mesa, la gastronomía. Platícame, ¿qué se siente? ¿Por qué un buen anfitrión tiene que dar eso a la gente que llega con él? ¿Qué implica la gastronomía para ti? Bueno, amo tanto la gastronomía que nuestro último diplomado es periodismo gastronómico, que precisamente lo vamos a estrenar en Madrid el 1 de julio con una revista que ha hecho alianza con nosotros. Porque para mí, bueno, yo soy católica, pero más allá del credo que profese cualquiera o cada uno de nosotros, decime si sentarte a compartir algo, José, no te hace unir a esa persona. Claro. Sea un café, sea el más exquisito de los manjares, como un sándwich, una torta, como dicen mis queridos mexicanos, da igual, pero la comida une, la comida es cultura, porque como decíamos recién, cada pueblo tiene su gastronomía, la comida o la gastronomía da facturado, es decir, bueno, de hecho, México, la comida, la cocina de México es patrimonio
de la humanidad declarada por la UNESCO. Así es. Entonces, yo creo que todo se puede arreglar con una copa de vino, con un café, y tal como vos decís, en los eventos debe haber gastronomía, con todo lo que eso implica, normas de seguridad. ¿Cuántas veces vimos, José, que por contratar el catering de repente más económico, hemos leído los periódicos que después 100, 200 invitados salen intoxicados? Y es verdad. Pero como vos decís, el organizador de eventos tiene que ser un poco todo, tiene que ser un poco abogado, y ahí sí me sirvió el derecho, y es lo que yo digo a mis alumnos, porque veo, José, a fuerza de comparar mis otros trabajos en Italia o en Alemania, que los latinoamericanos, por eso de ser tan cálidos, tan amigos entre nosotros, somos un poco descuidados a la hora de decir, o a lo mejor por nuestra propia pasión por el trabajo, me va a salir bien. Y entonces yo siempre les digo a mis alumnos, esto del plan B no es una fábula, es verdad. Es decir, voy a hacer una boda, veo el Weather Channel, sí, me dice que va a haber sol, y no sé si va a haber sol. O por las dudas, ¿tenés algunos paraguas? Por las dudas, ¿tenés paraguas? Y voy a hacer una fiesta, y tenés generadores de electricidad por si ese día se corta la luz. Siempre el plan B tiene que estar, porque nosotros, más allá de ser anfitriones en el sentido glamoroso de la palabra, José, somos guardianes de la vida del que entra a nuestro evento. Sea porque te caes y te quebrás una pierna y tenés que responder vos, y aquí son las cosas que me sirven haber estudiado Derecho, sea que te viene una muerte súbita, que sufrí un infarto. En este momento mis alumnos estarían riéndose, ¡ay, pero usted, qué fatalista! Mire, ¿se va a pasar eso? Sí, pasa, puede pasar. Entrar una señora embarazada, descomponerse y dar a luz ahí. Entonces, tenemos que ser psicólogos. Y volviendo otra vez a México, siempre digo que una feria o una expo es como la vecindad del Chavo. Cada stand tiene su historia, te lo juro, se enfrentan y vos vas recorriendo los corredores y el de la empresa A te dice, pero ¿por qué Bettina me puso 1 metro cuadrado más a que es mi competencia? Quiero tener un tomacorriente, demás. O sea, de hecho, la organización de eventos está entre una de las profesiones más estresantes. Bueno, siempre primero los controladores de vuelo, pero digo, siempre estamos dentro de los 10, porque son muchos detalles, José. Entonces, no es que yo diga, tienen que estudiar para decir, vengan a mi instituto, vayan a cualquiera, por Dios, pero fórmense, porque no es chiste, no es broma. Totalmente. Y además me encanta también la parte que nos comentaste de Italia, porque, bueno, yo soy diseñador industrial de carrera. Entonces, para mí, Ettore Sostas y todos estos italianos que trabajaban en el diseño, y de hecho así entré yo a la Giugiaro. todos ellos para mí son, ya sabes, ¿no? O sea, como mis máximos en el diseño de los muebles y tal. Y en esa instancia, creo que ahí fue donde tal vez nació tu pasión por Leonardo da Vinci. A ver, platícame sobre Leonardo, porque Leonardo es una persona que desde cómo nació, cómo en realidad pues era, digamos, hijo bastardo y cómo él aprendió tantas cosas de la naturaleza, no era tan, digamos, vivir en el campo le permitió conocer a la naturaleza en su intimidad máxima. Entonces, platícanos sobre esa pasión que tú tienes de Leonardo da Vinci. ¿Cómo sabés tanto, José? Sí, me emociona. Lo amo. Es mi marido virtual. Es mi marido. Es mi marido. Algún día nos encontraremos. Siento una obsesión por Leonardo, pero más allá de esto, porque estoy absolutamente convencida, José, que fue el genio de todos los tiempos. Sí. Todo mi respeto a Bill Gates, Steve Jobs, son otras partes de genio, enfocado en lo suyo. Leonardo, en cambio, manejó todo. Y yo lo veo en nuestros diplomados. Empezás a estudiar periodismo gastronómico y te explican que
el tenedor tenía primero 3 dientes, él le puso un cuarto porque pensó que la gente iba a pensar que era el tridente del diablo. Estudiás geografía y está Leonardo, estudiás las mareas y está Leonardo, estudiás las fases lunares y está, estudiás medicina y está, porque vamos a contar, José, que como vos decís, marcado por una infancia de absoluta discriminación por ser hijo bastardo, lo apartaron de su mamá, lo veía su papá poco tiempo, es decir, después por su ser gay, que en esa época obviamente era inconfesable, era una vergüenza, era un bochorno. Él fue rodando de casa en casa, después sí, cuando él ya ingresa en el taller del Verrocchio, que fue su primer maestro, como que empieza a tomarle sentido a la vida y todo lo expresaba a través del arte. Pero él, por ejemplo, iba y compraba 4 o 5 cadáveres en la morgue de Florencia, de la bella Firenze, para diseccionarlos, porque él decía que él no podía pintar sin primero conocer el cuerpo humano. Exacto. Por eso la sonrisa de la Gioconda la pudo ser tan perfecta, porque si no hubiera conocido esta musculatura, él no lo hubiera podido hacer. Y luego vine a saber que los médicos, los cirujanos plásticos, a todos los músculos que rodean la boca, los llaman los músculos giocondianos, en honor a Da Vinci. La Gioconda. Exacto. Y si querés te doy un tip más, que te comenté hablando de mi padre italiano. La Gioconda detrás tiene un río. Ese río es el Tagliamento y es el río que cruza el pueblo donde ha nacido mi padre. Bueno, mi papá nació en Gemona, un pueblito donde todavía tengo los 9 hermanos de mi padre, 14 primos hermanos, y hasta donde no hace mucho vivían mis abuelos y donde yo pasaba mis navidades por medio, que se llama Ponteva. Es un pueblito tan pequeño, José, en la frontera con Austria, que lo atraviesa un puentecito de madera. Entonces, del puente de madera para un lado, el pueblo se llama Ponteva, porque es Italia, y del puente de madera, y de la mitad del puentecito para el otro, ya es Pontafel, porque se habla alemán porque es Austria. ¡Wow! Debajo de ese puentecito corre el Tagliamento, que es el río que atrás tiene la Gioconda. ¿Lo sabías? No sabía esa parte. Así que para tu ser diseñador, tenemos una de las mejores profesiones del mundo, No, realmente. me encanta. Bueno, Es que Italia es tierra de diseño. totalmente. Es tierra de diseño. Cuando yo hacía el stage en Survey, que es una multinacional alemana donde hacíamos ferias, pero ya no de muebles, sino de energías renovables, siempre me echaban bromas y me decían, ustedes italianos podrán tener el diseño, pero nosotros tenemos la máquina para ejecutar el diseño. No por nada me decían, Mercedes-Benz es alemán, Audi es alemán, y todo así. Y un día le dije, bueno, eso está en discusión, porque ustedes tendrán Mercedes-Benz y Audi, pero nosotros tenemos la Ferrari y los Lamborghini. Y además pueden decir todo lo que quieran, pero si Leonardo y Michelangelo nacieron en Italia, ya no hay más confusión, ya no hay más. Y si queremos entrar en el terreno de la moda, Armani también es italiano, Versace y Valentino. ¿No? Bueno, no, aquí podríamos estar horas hablando de la belleza de Italia y de todas las cosas que ha aportado a la humanidad y la arquitectura también romana, cómo está en todas partes, cómo Estados Unidos está lleno de Florencia, referencias, José, estos guiños arquitectónicos a la Roma antigua, en fin, Ni hablar de Florencia. Vos sabés que hay una enfermedad, hay un escritor, Stendhal, el autor de Rojo y Negro, que cuando él iba a escribir su libro a Florencia, tenía fiebre y entraba como en un estado de trance. Y luego muchos años se dieron cuenta que
que él escribía y miraba por la ventana la belleza de Firenze, el río Arno, el Ponte Vecchio. Entonces, en medicina hay un mal que se conoce como el mal de Stendhal, en honor a este escritor, que es cuando uno va a Florencia, aunque uno no lo manifieste con fiebre, como este escritor, está comprobado que la belleza de Florencia choquea por unas horas. De verdad, eso se llama el mal de Stendhal. Es que toda la ciudad es como un museo, ¿no? Sí. Toda la ciudad, de hecho, muchas partes de Italia es como entrar a un museo vivo. Sí, sí. Y después, si queremos ser más superficiales, ir a Milán y sentarse a tomar un cafecito en la Piazza del Duomo y ver los modelos vivientes. Es correcto, es correcto, es correcto. En mi caso, que soy mujer, ver esos hombres tan guapos y los hombres miran de las mujeres, uno dice, pero se bajaron de una pasarela. Sí, no es el fashion city del mundo. Totalmente de acuerdo contigo, sí, es correcto. Muy bien, pues Bettina, con todas estas ciudades, lugares que has conocido, ¿cómo es tu vacación favorita? ¿Cómo es una vacación favorita para Bettina? Bueno, las tuve entre Chiapas, ir a Iben Industry Show, me escapé 5 días a Cancún. Porque a Cancún. No es porque esté hablando como un mexicano, pero creo, no sé, no conozco Tahití, no conozco las Maldivas. Mi hermana sí, y me dice que el color del mar que veo en las Maldivas no hay en ninguna parte del mundo. Yo que no las conozco, sigo diciendo que el color del mar de México es lindo. No sé, no encuentro calificativo, ese turquesa bellísimo, y respondiéndote es hacer nada, porque como estoy de aquí para allá todo el tiempo, es llevar un libro sobre la vida de Leonardo, que terminé precisamente en Cancún, y disfrutar y comer y tomar sol y estar en buena compañía cuando voy en buena compañía, y si no, también he tenido mis vacaciones sola. Cuando cumplí 40 años, no conocía New York y dije, me voy, y me pasé una semana completa conmigo misma, decidiendo solo qué iba a hacer, pero son esos espacios donde nada te interrumpe, y que siempre digo, José, que soy una bendecida, porque no todos los pueden tener, ¿no? Y entonces, agradezco, a veces las hago con mi madre, porque yo viajo mucho, entonces ella ya sabe que una vez por año tiene un regalo mío que es, bueno, a ver, a qué parte, cuando soy llamada por conferencias, querés venir conmigo, y después nos tomamos 4 o 5 días. Y excelente. Mientras yo trabajo, ella conoce la ciudad o cosas así. Así que voy mezclando quién me va acompañando, pero si lo hago sola tampoco tengo problemas, para nada. Y me encanta también porque seguramente en estas vacaciones te llevas algún libro, y porque sé que es una lectora empedernida de muchísimas cosas. Y de todos estos libros que has leído, ¿cuáles serían los libros que te han dejado algo en el alma? Algo, porque hay libros que leemos que son entretenidos, hay libros que son muy instructivos, pero ¿cuál es ese libro que te transformó por dentro, que logró transformar en ti algo que a lo mejor necesitabas saber y no lo habías visto en ningún otro lado, y que en ese momento cayó para ti y que de ahí en adelante otra Bettina surgió? Bueno, debo confesarte que lamentablemente no leo tanto últimamente, porque por mi obsesión con mi profesión estoy de libro en libro en eventos, que dicho sea de paso, divino tu libro, te felicito. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Fuente de consulta permanente en la biblioteca nuestra. Hemos dado el link para que los alumnos lo disfruten, así que, o pasado para que se contacte contigo, porque está muy bueno. Entonces, cuando no leo libros de eventos, bueno, como argentina, yo soy una fanática de Jorge Luis Borges, me gusta mucho Jorge Luis Borges, me gusta mucho la ironía de Oscar Wilde. Oscar Wilde creo que es, de hecho, se admiraban mutuamente. Tengo un libro completo de frases de Oscar Wilde
que aplico cotidianamente porque yo creo, José, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, que el humor y la ironía nos salvan de muchas cosas, de los problemas serios de la vida, de los problemas irreversibles. Más vale, para llevarlo adelante, ¿no?, tomarlo con humor, con ironía. Soy ávida lectora, vuelvo a repetirte, de la biografía de Leonardo, me la sé por varios autores, pero tengo un libro de cabecera que es un gaucho argentino, no podía ser menos, que se llama el Martín Fierro, que es un gaucho que vive en la soledad de la Pampa y que tiene frases estupendas sobre la vida y que uno dice, por Dios, qué sabiduría la de su escritor, José Hernández, en estos tiempos de políticos corruptos que no se preocupan por el pueblo. Él, en la soledad de la Pampa, con su perro, va dando cápsulas de vida que uno dice, qué adelantado que fue al escribirlo. Tiene frases, ¿me permitís decir una frase? Claro, por supuesto, este programa es tuyo. Gracias. No, porque por ejemplo dice, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, pues si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Cuando hablan de los hermanos. Entonces la verdad que cuando voy a otro país, trato de llevar ese ejemplar y dárselo a los directores o a los rectores de las universidades con las que me encuentro, porque primero es algo bien argentino, y segundo porque digo que qué bonito tener esas cápsulas bien redactadas. Así que sí, me gustaría leer más de lo que leo, pero leo. Cuando puedo, leo. Claro que sí. Las revistas de negocios son también mi pasión, debo decir, José. Las revistas de nos van dando un panorama muy actualizado de lo que está ocurriendo y podemos movernos hacia esos lados. Y ahora, bueno, pues como buena argentina, te quisiera preguntar para ti cuál sería el platillo favorito con el cual dices, bueno, me van a celebrar mi cumpleaños y quiero que me hagan este platillo porque me encanta. Como argentina, un buen asado. Un buen asado. Porque mira, yo sé que los argentinos tenemos mala prensa, 90% de las veces súper bien merecido, porque somos algo soberbios, somos algo de creernos los mejores de Latinoamérica, y esto es verdad y lo digo en serio. Así que yo destruyo ese mito y digo que también hay argentinos amorosos y todo, pero si en algo no soy humilde y luzco toda mi soberbia argentina, es en decir que tenemos la mejor carne del mundo. Entonces, un buen asado con ensaladas varias, porque de verdad está comprobado que es por la alimentación que tienen las vacas en nuestra Patagonia. José, que no le hace hacer una carne dura, con nervios, es una carne de res tierna, un buen asado. Ahora, si me escucha mi padre desde el cielo, y también una pasta al forno, bien hecha, un penne rigati con salsa, con el ragú típico de los italianos, tampoco viene mal, y no me vas a decir que no, pero después la gastronomía de otros países. Voy a Lima y celebro el pisco sour, voy a México, que nuestra sede está en Puebla, y vuelvo con 3 kilos de más. Así que, pero bueno, si tengo que elegir un plato de cumple, un buen asado que los argentinos lo comemos en familia los domingos por la mañana. Buenísimo, me encanta. Entonces, cuando vaya por allá, seguramente compartiremos uno. Estoy seguro que así será, porque tengo varios amigos argentinos y tengo muchísimas ganas de visitarlos. ¿Sabes qué, José? No sé si nos queda mucho tiempo, vos me vas diciendo. Pero como es la primera vez que me permiten hablar de mí, la verdad que es precioso este espacio que me has dado. En Buenos Aires existe un restaurante, hablando de carne de res, que se llama Cabaña Las Lilas, que cuando publiques esto en YouTube, si Cabaña Las Lilas, ya que los nombramos, nos quiere enviar a vos y a mí un delivery,
no nos vamos a ofender. No claro, por supuesto. Está catalogado como uno de los mejores restaurantes del mundo en carnes, Wow. a tal punto que llega Luis Miguel y lo hace cerrar para él, viene Bill Clinton y lo hace cerrar para él, y lo mismo Donald Trump cuando fue el G20. Para tener una mesa tienes que reservar por meses y meses de anticipación. Yo pude ir una vez porque pagaba la empresa alemana para la cual trabajé, porque mi bolsillo, lo digo, no puede pagarlo, y recibí a mis 9 compañeros alemanes cuando generamos aquí una feria de energías renovables, no aquí, en Buenos Aires, y recuerdo que mis compañeros le tomaban foto al plato y decían, it's unbelievable, porque lo que sirven, o sea, nadie que no sea argentino puede creer que eso es carne, pero sí, tenemos la mejor carne del mundo, eso hay que decirlo. Claro que sí, y con mucho orgullo, porque la verdad es cierto, es muy cierto. Bettina, pues ciertamente que ha sido un recorrido muy padre, muy, muy interesante poder irte conociendo un poquito más. Y quisiera que ahora, con toda esa experiencia que tienes, con todo ese savoir-faire que ya has adquirido, nos dieras, para ir cerrando, los tres tips para esos organizadores de eventos, pero no los que quieren ser como promedio, sino aquellos que seguramente tú tienes a esos alumnos que dices, wow, va a ser un súper organizador, o esa alumna que dices, cómo destaca, cómo brilla, qué tiene ahí, que wow, ¿no? Que me encanta como persona y que va a ser todo un éxito profesional. Entonces, estas personas que son excelsas, ¿cómo lo logran? ¿Qué 3 tips tú le darías a alguien que no quiere ser un buen organizador, sino que quiere ser un súper organizador de eventos? Las 3 reglas que apliqué en mi vida, José. Primero, alta tolerancia al fracaso. No importa cuántas veces te cierren la puerta, seguí golpeándola. Tarde o temprano se te abre. Y si no se te abre, hacelo solito y no dependas de nadie. Siempre digo que yo tengo mis dignidades bien repartidas. A nivel personal, soy una mujer absolutamente digna. Y vos te vas a reír, pero es verdad. A nivel profesional soy una indigna. Todo lo he conseguido golpeando puertas. No, Bettina, no me interesa, pero no, a usted no es que no le interese, usted no me escuchó bien. Siéntese que le repito la idea. Entonces, lo aplico así para que mis alumnos me entiendan. Alta tolerancia al fracaso. Intentar. Segundo, ser innovador y disruptivo. Ver más allá. Ver lo que a ver, no pienses, ¿qué va a querer ver la gente ahora? Pensá qué quiere ver la gente dentro de 5 meses, por ejemplo, cuando salgamos de este encierro. Imagina. Y tercera y última, ser honesto, porque la honestidad no es la mejor política, es la única. Ser honesto en tu profesión. No importa si vas a facturar muchísimo menos del que factura haciendo cosas tramposas. No importa, pero sé honesto, porque tarde o temprano eso vuelve. Sé honesto con vos, con tus pares, y sé comunicativo. ¿Sabés qué extraño yo, José, de Europa? La conexión entre colegas. Y si bien, como te decía, yo tengo grandes amigos a nivel latinoamericano, todavía subyace ese miedo de decir, uy, si yo le doy una idea a Pedro, capaz que me doy vuelta y la voy a ver hecha, y no le voy a decir a María cuánto cobré por hacer esta boda, porque ella la va a cobrar más barata, y va a ganar el trabajo ella. Yo veo que todavía, con lo abierto, con lo cálido que somos entre colegas en Latinoamérica, subyace un mínimo de encierro y no cuento todo, no vaya a ser que alguien me lo arruine. Y en cambio, hay que abrirse, porque, mira, mi charla en Chiapas la cerré diciendo, porque alguien me preguntó, ya había pasado la conferencia, y era la ronda de preguntas y respuestas.
Y alguien, un chico del auditorio, me dijo, para usted, ¿vale las personas que tienen buenas ideas? Y yo le contesté, sí, claro que vale, pero no es todo. Buenas ideas tenemos todos. La persona que sirve es la que la ejecuta. Claro. Y ahí entonces dije, y ejecutarlo con honestidad. Resumiendo, insistir. Vamos a volver al punto de Italia. Mi papá me decía, insistere per vincere. Y me marcó fuego. Insistere per vincere. Insistir para vencer. Ser disruptivo, adelantate, anticipate y tercero, sé honesto. Muy bien, padrísimo. Pues yo creo que estos tips nos van a servir muchísimo para ir forjando en nosotros ese organizador que queremos ser. Te quiero agradecer profundamente, de verdad, el tiempo, esta charla tan amena, conocer de ti tantas cosas. Seguramente podríamos hacer un segundo programa, yo creo que lo vamos a hacer porque hay muchísimo que platicar y también un día nos sentaremos para platicar un poco más de Leonardo da Vinci, que es de ¿Cómo no? Podemos hacer una tertulia, claro que sí. Podríamos hacer un programa especial de él exclusivamente porque estuvo en la guerra, estuvo en la política, estuvo en la medicina. Bueno, fue una persona que realmente... No sé si tenemos un minuto de tiempo, José. Claro, por supuesto, por supuesto. A Da Vinci, cuando yo veo sus obras, si bien no tiene tantas estatuas como sí tiene Michelangelo, yo decía, ¿cómo logra ese pliegue perfecto del manto, de los mantos de las vírgenes? Y en uno de los libros me enteré que él te ponía la tela y la tela luego la bañaba en yeso. Y antes que se secara, formaba ese pliegue. Porque él decía que de la piedra no podía salir nada de lo que antes no hubiera pasado por su alma. Pero bueno, me desvié. Para mí también, José, fue un gusto, esto es una inversión de tiempo, gracias. Ojalá que haya una segunda charla para contarte cuál es mi sueño antes de morir. Pues cuéntamelo de una vez, cuéntame cuál es tu sueño. Bueno, y también... Poner un comedor, no tiene nada que ver con los eventos, pero yo amo los niños, me encantan las criaturas, no tengo hijos, así que desahogo mi vocación maternal a través de mis 5 sobrinos, pero estoy en un país donde la pobreza infantil y el trabajo infantil es dolorosamente tanto. Y te sentás a tomar en la vereda, como decimos nosotros, en la acera, un café con una amiga, y son 4 o 5 niños que te pasan descalzo pidiendo. Y entonces mi gran apuesta no es en mi instituto, no es facturar, no es abrir más sedes. No quiero pasar de esta vida sin formar un comedor donde los niños de la calle vengan y tengan, mira, me emociono, por lo menos un almuerzo o una cena. Un plato de comida calentito, como decimos aquí. Claro. Perdón. No, de verdad que nos hace mucho reflexionar cómo en realidad a veces nos perdemos en la parte profesional sin pensar que estamos aquí para trascender. Y ese trascender siempre se refleja a través de lo que podamos dejar de más a los demás, ¿no? Es como salir del yo y poder dar. Y creo que tu sueño se va a cumplir seguramente. Ojalá. Porque vas a tocar la puerta hasta que te la abran. Totalmente. A las empresas de alimentos, allá voy. Entonces, te auguro que así va a ser y va a ser una gran emoción el día que estés ahí, lo puedas ver tú misma y que puedas lograr una dinámica para que eso también se conserve, ¿no? Porque pues, es algo que tiene que suceder. Y no solo en Argentina, yo creo que también, pues por mi trabajo he podido conocer prácticamente todo Centro y Sudamérica y sí, el corazón se transforma cuando uno regresa de viaje, ¿no? Como me pasó alguna vez cuando regresé de la India, que fue un país que me impactó de una forma wow. Debes ver lo extremo, ¿no, José? Así es, que fue impactante y dices, bueno, hay mucho por hacer en nuestros países.
Y Bettina, para la gente que quiere conocer más de ti, que quiere seguirte en redes a lo mejor, o que quiere conocer tu escuela y que está precisamente buscando cómo profesionalizarse, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Te pueden mandar algún mensaje a algún lugar? Cuéntanos, Sí, ¿cómo te pueden contactar? Justamente iniciamos 4 aulas en México el 27, gracias a Dios. Es www.noun, N-O-U-N, eventos, nouneventos.com.ar. El Facebook es noun.eventos. El Twitter es @nouneventos y mi Facebook personal es Bettina Anzilutti, con 2 T, Anzilutti. Así que también sí, si me siguen en redes, por supuesto que será un honor, claro que sí. Hablando de gente que admiro, alguien de quien me nutro es de Platón, y noun es una palabra acuñada por Platón que significa conocimiento. Por eso es lo que pretendemos dar a través de nuestra escuela virtual. Te agradezco muchísimo el tiempo, te felicito por esta gran labor, por esta visión que tienes, por centrarte también en Latinoamérica, que es donde necesitamos mucho esto, ¿no? Realmente oímos Europa, Estados Unidos, etcétera, pero tener estas herramientas en nuestros países es tan importante para que demostremos lo capaces que somos, ¿no? Creo que hemos tenido mucha oportunidad de vivir y trabajar en otros países, como lo has mencionado tú, y cuando estás en estos países desarrollados y cuando estás al uno a uno con ellos, te das cuenta que tienes las mismas capacidades y que tienes esa capacidad también de crear al mismo tiempo, ¿no? Entonces, muchas cosas nos detienen, pero muchas cosas nos impulsan. Así es que te agradezco mucho por darle a Latinoamérica estos foros, estos espacios, y por crear un espacio donde los profesionales se puedan ir creciendo poco a poco o rápidamente, en conjunto y a través de todo esto que estamos armando. Y saber lo que tenemos, José, y prometo que no hablo más, pero me siento tan a gusto, tenemos flexibilidad. Yo que trabajé en Italia y en Alemania, están tan mecanizados, tan cuadrados en su cabecita como los americanos, y no tienen o no tenían, por lo menos hasta ahora, sobresaltos económicos. Yo lo que observaba dentro de las empresas organizadoras de eventos, es lo que puedo hablar, no hablo de otros rubros, el que vendía stand, solo vendía stand. El que cerraba un sobre, Sí. solo cerraba un sobre. A tal punto que cuando faltaba ese que cerraba el sobre, la empresa se paraba porque el resto no lo sabía hacer. Entonces yo inventé una frase inspirada en mi hermano. Mi hermano es arquitecto y cuando fue a hacer un máster en Utah, el profesor de Utah notó que Pablo dibujaba como buen arquitecto a mano, mientras que el resto ya tenía programas, renders, no sé qué y no sé qué que usan los arquitectos. Y me cuenta mi hermano que le puso la mano en el hombro y le dijo: Pablo, tu pobreza te ha salvado. Y me parece una frase, y de hecho lo llevó a su estudio de New York a que Pablo le hiciera unos bosquejos. Con esto digo, como nosotros en cada empresa tenemos que hacer todo, porque a veces no podemos pagar tantos sueldos, de servir el café al cliente que viene a cerrar el sobre, nos dio flexibilidad. Entonces yo digo, nuestra pobreza nos salva. Nosotros podemos hacer todo. ¿Qué nos juega en contra, José? Un escenario económico siempre inestable, con políticos de México, Argentina, que nos han hecho desastres, desde golpes de Estado a corrupción, el dólar que un día te levantás y está cotizado de un modo y al día siguiente, pero si nosotros tuviéramos la estabilidad económica de Europa, o que tenía Europa, bueno, ahora el escenario mundial ha cambiado, nosotros somos talentosos, los latinoamericanos sabemos trabajar bien. No me cabe la menor duda de eso. Totalmente. Y creo que lo iremos demostrando y lo iremos aquilatando y lo haremos crecer cada vez más
conforme nos vamos profesionalizando, que es pues parte de lo que realmente tú estás logrando en varios países de Latinoamérica. Pues ya saben, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla que estuvo realmente increíble. Yo creo que Bettina y yo podríamos pasarnos 5 horas hablando sin terminar. Y así es que yo creo que vamos a tener un segundo episodio, pero por el momento queremos agradecerles su tiempo e invitarlos a que sigan en estas transmisiones que vamos a tener. La próxima va a ser con Jan. Jan es un wedding planner mexicano que nació en Venezuela, ahora ya vive en México, y entonces pues vamos a conocer un poquito de él y lo que está haciendo aquí en México. Y bueno, pues agradecerle nuevamente a Bettina este espacio increíble que tuvimos. Ya saben, si se quieren capacitar de forma realmente muy profesional, está Known Eventos, www.knowneventos.com.ar. Ahí van a poder encontrar toda la información. Y bueno, pues estamos con un espacio muy increíble, nos llenó mucho tu plática y esperemos que ustedes hayan sentido también esta conexión que sentimos el día de hoy a través de Bettina. Gracias, Bettina. Gracias a vos, José, por todo lo que haces por la industria. Un abrazo a todo México, en particular a vos. Gracias. Esto fue Universo Expositor. Acompaña a José Martínez en el próximo episodio con más consejos y entrevistas de personalidades que te convertirán en un super crack de los eventos. Este episodio fue patrocinado por Diseño de Eventos, el libro que te permite seguir paso a paso de la idea al evento. Disponible ya en Amazon.